bueno hacer una lectura de todo el capítulo, porque por varios jueves vamos a estar en este capítulo, capítulo 2 de Primera de Pedro. Hoy día seguramente voy a hacer una introducción general a este pasaje y después entrar en el estudio de los versículos. Esto significa que nosotros dejamos atrás el capítulo 1, ¿ya? Es un capítulo precioso de la palabra del Señor que nos dio la oportunidad de poder estudiar, y creo que sacamos varias enseñanzas de ese capítulo. Y ahora entonces vamos a tomar el capítulo 2. La mayoría de nosotros tenemos la versión Reina Valera, ¿ya? Pero a veces tenemos la oportunidad de comparar o de cotejar los textos con otras versiones, y eso es lo que yo he hecho en esta semana, por lo menos con 7 versiones diferentes, ¿ya? Aparte de la Reina Valera, buscando aquello que sea de ayuda para nosotros en la parte práctica. Si usted tiene abierta su Biblia, en la versión Reina Valera va a encontrar que no hay más de tres puntos o 3 divisiones, ¿ya? Que nos ayudan a entender un poco el contenido de los versículos. Aunque no son inspirados estos títulos, pero son de ayuda. Pero encontré una versión de la Biblia con notas y varias cosas, y me llamó la atención que en esa versión hay 5 divisiones. 5 divisiones, o 5 títulos o puntos del bosquejo, y que son los que vamos a considerar durante este tiempo. Voy a pedir que alguien que tenga abierta su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, lea para todos nosotros los versículos 1 hasta el versículo 25, o sea, todo el capítulo 2. Levanta su mano y le convidamos micrófono para que pueda leer. Primera de Pedro 2, empezando en el versículo 1 y terminando en el versículo 25. Yo, pastor. Muy bien, hermano Armando. Él va a dar lectura a este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén, amén, hermano, gracias. El Señor nos ha dado la oportunidad de estudiar el capítulo 1 de esta carta o de esta epístola. Y vamos a continuar con el capítulo 2. Y entonces quiero recordarles o hacerles saber que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay un hilo conductor, podríamos decir, que no solamente están en esta epístola, sino también están en otras epístolas y en toda la escritura, la palabra de Dios, y que tiene que ver con nuestra relación con el Señor Jesucristo, una vez que hemos sido salvos y el Señor por misericordia y gracia nos ha llamado a sus caminos. Entonces, este hilo conductor que encontramos en la Biblia y en este pasaje habla de que nosotros debemos separarnos. Ya usa esta palabra, esta expresión separarnos. También en el texto que hemos leído habla de que nosotros no debemos quedarnos siempre como niños, ¿ya? Como niños deseando la leche espiritual, sino que habla de que nosotros debemos crecer. Y el propósito por el cual el apóstol Pedro nos escribe en esta carta y nos habla de crecer es para que nosotros podamos vivir para el Señor Jesucristo. Porque la verdad en las Escrituras es una sola. No hay dos o tres o más verdades en la Escritura, aparte de la que nosotros encontramos y que tiene relación o hace mucha relación con la vida cristiana o cómo debemos nosotros vivir la vida cristiana de cara a Dios o al Señor, ¿ya? Y entonces habla de que debemos vivir para el Señor Jesucristo. ¿Cómo entendemos lo que es vivir la vida cristiana? ¿O cómo entendemos nosotros lo que es vivir para el Señor? Entre nosotros, los que estamos presentes en esta reunión, ¿habrá alguien que difiere de lo que he dicho en esta primera parte? ¿Diferimos nosotros en entender esta verdad
y esta enseñanza de la palabra del Señor, y yo espero que no, ¿ya? Pero uno a veces tiene la oportunidad de escuchar y de leer. Y es triste lo que uno escucha o lo que uno lee de cada herejía que corre por el mundo. Yo entiendo que en el tiempo cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, habían herejes, habían herejías, habían doctrinas falsas que incluso entraban en las iglesias y trataban de engañar a los seguidores del Señor Jesucristo. Son doctrinas heréticas, falsas. Y entonces uno tiene que prestar atención a eso y escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, leía yo acerca de alguien que hacía un comentario acerca de que los cristianos tenemos, la doctrina nuestra es una doctrina falsa, una doctrina grasa, decía, respecto al hombre como pecador, al hombre que nace con su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la naturaleza humana no es una naturaleza mala, que el hombre no nació siendo pecador, que Dios cuando creó al hombre lo creó perfecto, lo creó santo, lo creó bueno. Y entonces dicen, nosotros que nacemos en este mundo, ¿por qué tenemos que cargar con un pecado que nosotros no hicimos? ¿Ya? Entonces, hablan de que la naturaleza del hombre no es mala, que el hombre no nació siendo pecador, y cada ser que nace, lo que pasa es que se contamina con el mundo. Por lo tanto, dicen, todo lo que el hombre necesita es una buena y una nueva dirección, una buena educación. Todo lo que el hombre necesita, dicen, es reformarse un poco, que solo es necesario que el hombre despierte a su maravillosa energía, intelecto, naturaleza moral, y entonces la persona podrá vivir para el Señor. Yo le recuerdo que entre estas doctrinas más o menos de lo que yo he mencionado, está el universalismo. Y ustedes saben que el universalismo, la doctrina del universalismo es que sea, cual más, cual menos, cuán buenos seamos, cuán malos seamos, al fin de cuentas todos vamos a ir al cielo. Si uno lee un poco acerca de lo que es el arminianismo, ellos creen que no es solamente Dios el que hace la obra de salvación en la vida de nosotros, sino que el hombre aporta. El hombre tiene una parte importante en esto. Para algunos, este es un punto de vista sobre lo que significa vivir la vida cristiana. Y es increíble cómo estas doctrinas falsas han entrado en el cristianismo, en las iglesias. Y muchas veces nosotros tenemos que combatir estas doctrinas, ¿ya? Cuando nos damos cuenta acerca de ellas. Yo pregunto, ¿alguien de ustedes podría estar de acuerdo con esta posición? Con esto de lo que les he hablado acerca de esta doctrina falsa. Fíjense que si eso fuera así, supongamos que eso fuera así, supongámonos en una posición hipotética de que esto que le he mencionado fuera así. Tendríamos que preguntarnos qué hacemos nosotros con la palabra de Dios. Por ejemplo, a partir del Génesis capítulo 3,
cuando habla de la desobediencia del hombre y a partir de Adán, todo ser humano nace pecador. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Que desde el mismo libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, yendo por toda la Biblia, revela que el hombre es pecador, que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué tendríamos que decir a eso? Siguiendo con esta posición tentativa de que eso fuera así, ¿qué tendríamos nosotros que decirle al gran profeta Isaías cuando uno lee en el capítulo 1 de Isaías y el versículo 5, cuando dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente? Y agrega enseguida que desde la planta de los pies hasta la mollera no hay en el hombre cosa buena. Todo es hinchazón y todo es podrida llaga. Distinto es creer justamente lo que hemos venido estudiando en esta carta, en el capítulo 1 y y lo que vamos a estudiar en el capítulo 2. Por ejemplo, recordemos en el capítulo 1 y el versículo 3. Capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Distinto es creer que nosotros hemos renacido o nacimos de nuevo espiritualmente, como se lo dice el evangelista Juan en una conversación que tuvo con Nicodemo allí en el capítulo 3 de Juan, haciéndole saber que nosotros recibimos algo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué tendríamos que decirle al apóstol Pablo cuando habla en Romanos y nos dice que la paga del pecado es muerte? ¿Qué tendríamos que decirle a Pablo cuando nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y es por esa razón de que Dios, en su infinito amor y misericordia, desde antes de la fundación del mundo, nos escoge para salvación, pero cuando Él viene a nosotros, nosotros le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero, ¿ya? Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Habiendo sido escogidos para salvación, nosotros nos quedamos al margen. Pues es Dios, por su Espíritu Santo, que lleva a cabo en nuestra vida todo lo que es necesario hacer. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No de nosotros. La salvación es un regalo de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es recibir el regalo de la salvación, el regalo que Dios nos da por la fe, ¿ya? Es Él el que nos salva a nosotros y entonces nos hace sus hijos. Y entonces aquí entramos al texto que nuestro hermano ha leído en el capítulo 2, los versículos 1 a 25. Como dije, una introducción de tipo general. Debemos empezar desde el principio a entender que nosotros, los hijos del Señor, no somos salvos para adoptar una actitud muy piadosa. No somos salvos para adoptar actitudes en el sentido de que tiene que ver con cumplir ciertos ritos religiosos, creyendo que eso aportan a nuestra salvación. Otra cosa que encontramos en este texto del capítulo 2, nosotros no somos salvos para no crecer espiritualmente.
Pone el ejemplo de un niño, de un bebé, que es necesario que reciba la leche, pero no puede tomar leche toda la vida. O sea, el niño va creciendo y a medida que va creciendo, va recibiendo el alimento que necesita para su crecimiento. O sea, nosotros no somos salvos para no crecer espiritualmente, para no desarrollarnos, para vivir para el Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del apóstol Pedro en este capítulo 2? El apóstol Pedro quiere dejar claro que a través del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, el nacimiento que viene de arriba, del Espíritu, producto, como dice el texto, de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, recibimos una nueva naturaleza. Tenemos nueva vida en Cristo Jesús y hemos de vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios nos ha traído para tener una relación de amor con el Señor Jesucristo, a quien, sin haberle visto nosotros, le amamos. Simón Pedro tuvo el privilegio de ver al Señor y lo amó. Nosotros muchas veces recordamos la confrontación que tuvo que hacer el Señor con el apóstol Pedro cuando le pregunta una y otra vez, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Simón Pedro vivió esa experiencia de conocer personalmente, de relacionarse personalmente con el Señor Jesucristo, y lo amó. Y nosotros, aunque no lo hemos visto al Señor físicamente, el Espíritu Santo puede hacer que Él sea tan real para nosotros y que le amemos también de esa manera. Cada uno de los que estamos participando de esta reunión por plataforma, en algún momento, hora y lugar en nuestra vida, seguramente recordamos la maravillosa experiencia del nacimiento espiritual, del tiempo y del momento cuando el Señor nos llamó y nosotros dimos el paso de acoger su amor, su misericordia, y le aceptamos por la fe. En ese momento hubo un encuentro real y verdadero con Jesucristo. Es una experiencia única, única. Y yo creo que todos los hijos del Señor, cual más, cual menos, todos hemos pasado por esa experiencia y ha sido una experiencia única en nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, segunda de los Corintios, capítulo 11, y el versículo 2, 2 Corintios 11, 2, dice: porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo, dice el apóstol Pablo, los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Y como los he comprometido en casamiento con un solo esposo, el Señor Jesucristo, yo quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los creyentes en la ciudad de Corintio, que ellos en algún tiempo habían llegado a vivir dominados por la naturaleza humana. La naturaleza humana, su primer amor, ese amor de la luna de miel, hablando carnalmente. Pero ¿qué les dice el apóstol? Eso se terminó. Y eso se terminó cuando ustedes se relacionaron con el Señor Jesucristo para vivir para Él. Yo les he predicado, dijo el apóstol Pablo, el Evangelio. Y ustedes han sido atraídos
al verdadero esposo, a Jesucristo, el único y verdadero esposo. Por lo tanto, lo que dice el apóstol es que yo quiero que ustedes vivan para Él. Si vamos al Antiguo Testamento, Dios habló de este mismo tema a su pueblo Israel antes que ellos fueran enviados a cautiverio en Babilonia. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, Jeremías 2, versículo 2 dice, le dice Dios a Jeremías, anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Los israelitas demostraron sentir ese amor al principio, cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Y fue entonces que ellos cantaron una canción de alabanza al Señor, una canción que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 15. Ustedes pueden tener la oportunidad de leer esa canción en el libro de Éxodo 15. Pero el versículo 1 dice de Éxodo 15, cantaré yo al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa fue una experiencia que vivió el pueblo de Israel. Y entonces canta esta alabanza glorificando el nombre de Dios. Pero enseguida, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ellos comenzaran a quejarse de Dios. Y Él les recordó esos tiempos. Para concluir esta meditación en el día de hoy, podría resumirlo así. Hay una verdadera separación en el sentido de que cada uno de ustedes, como yo, hemos nacido de nuevo. Y esta separación se apoya en ese hecho, que ustedes y yo hemos recibido del Señor en el sentido del nuevo nacimiento, nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza. Y ahora amamos al Señor Jesucristo. Y ese amor por Él nos impulsa o nos debe impulsar a vivir para Él, a agradarle y a servirle. Porque el gran objetivo en el propósito de Dios es tenernos a nosotros salvos. Es una de las cosas por las cuales nosotros nos dejamos de dar gracias. Salvos, no solo del juicio, salvos no solo del lago de fuego, sino salvados del sistema actual del mundo, de lo cual nos habla el capítulo 2 en varias de sus partes que fue leído al principio. Él nos quiere salvos, no solo para ir al cielo dentro de poco tiempo, sino para satisfacción inmediata del corazón del Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz nos resolvió a nosotros muchos problemas, resolvió cualquier duda o asunto pendiente que el pecado había introducido entre Dios y nosotros. Lo que significa que el futuro se presenta para nosotros de una manera brillante, porque se presenta con la gloria de Dios. Y nosotros estamos incluidos en el valor de esa obra de redención, porque Dios lo ha querido en su amor y en su misericordia hacerlo con nosotros. O sea, como dice Primera de Pedro 1, del versículo 3, hemos sido renacidos espiritualmente. Y nadie, ni siquiera Satanás, puede cambiar esa realidad en nosotros.
Amén. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre y Dios, porque una vez más nos permite reunirnos como pueblo tuyo, como congregación, como iglesia, para honrar tu nombre, para cantar tus alabanzas, las alabanzas que honran tu nombre. Nos da la oportunidad de leer tu palabra y también de meditar en ella. Señor, si hay alguna necesidad espiritual, en nosotros queremos que tú la suplas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. También nos das el tiempo de poder compartir nuestras acciones de gracia, testimonios de oraciones respondidas, como también peticiones de salud y otras necesidades físicas o materiales. Oramos y pedimos por cada hermano y hermana que está participando de esta reunión. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.